Bienvenidos de nuevo a Chromonce. Si alguna vez lanzaste una solución de Power Apps que llama a una API personalizada en ASP.NET Core, ya conoces el dolor de un Canvas App atascándose con un error 500 sin manejar. Hoy vamos a profundizar en estrategias avanzadas de manejo de errores que convierten excepciones desordenadas del servidor en JSON estructurado y predecible que Power Apps realmente puede interpretar. Vamos a construir middleware personalizado, filtros globales de excepciones, un contrato de error adecuado. E incluso vamos a mostrar el código de PowerFX que lo consume. Esto no se trata de poner un try-catch alrededor de una acción de un controlador. Se trata de diseñar un contrato entre dos runtimes muy diferentes para que las fallas se conviertan en experiencias elegantes y amigables para el usuario. Enmarquemos el problema. La mayoría de los tutoriales se detienen en devolver un código de estado 400 o 500. Pero Power Apps necesita más que un número para construir una buena experiencia de usuario. Un Canvas App que llama a un Custom Connector ve una respuesta HTTP sin procesar. Y si esa respuesta es inconsistente, le falta detalle, o es simplemente un volcado de una excepción sin manejar, ToMaker tiene que escribir sentencias if frágiles basadas únicamente en códigos de estado. Necesitamos una forma estandarizada cada vez, ya sea que se trate de un fallo de validación, un timeout de base de datos, o un error inesperado. También necesitamos suficiente detalle para el registro y el soporte, pero no tanto como para filtrar stack traces o cadenas de conexión al cliente. Aquí está la arquitectura general hacia la que estamos construyendo. Una solicitud sale del Canvas App a través de un Custom Connector, llega a nuestra API en ASP.NET Core, y en lugar de que las excepciones suban sin control, pasan por una capa de manejo centralizada antes de que algo llegue al cliente. Esa capa normaliza cada tipo de excepción a la misma forma de JSON. El Custom Connector pasa ese JSON directamente de vuelta a PowerFX, donde nuestras fórmulas lo interpretan de manera predecible. La idea clave es que Power Apps nunca tenga que adivinar. Ya sea un error de validación o un timeout de base de datos, la forma de la respuesta es idéntica, solo cambia el contenido. Esa consistencia es lo que hace que el manejo de errores sea mantenible a gran escala. Enfocándonos en el lado de ASP.NET Core, veamos dónde vive realmente el manejo de excepciones dentro del pipeline de middleware. Las solicitudes fluyen de izquierda a derecha a través del enrutamiento, la autenticación, y eventualmente tu acción del controlador. Si se lanza una excepción en cualquier punto río abajo, necesita ser capturada antes de que llegue al responser iter. Colocamos nuestro middleware de manejo de excepciones personalizado lo más temprano posible, justo después del enrutamiento, para que envuelva todo lo demás en un límite de try-catch. Esto es diferente de los filtros, que operan dentro del pipeline de invocación de acciones de MVC. Entender esta distinción importa porque el middleware captura todo, incluyendo excepciones fuera de MVC, mientras que los filtros nos dan un acceso más rico al contexto de la acción y al model state. Escribamos el middleware en sí. Envolvemos la llamada al siguiente delegate en un try-catch, y si falla, delegamos a un handler que inspecciona el tipo de excepción y construye una respuesta problem details. Nota que no estamos simplemente capturando system.exception y devolviendo 500 para todo. Estamos haciendo pattern matching sobre el tipo de excepción, de modo que una validation exception se convierte en un 400, y algo como una timeout exception que representa una falla transitoria se convierte en un 503. Este único punto de control garantiza que sin importar en qué parte de nuestra API se origine una excepción, el cliente siempre recibe la misma forma predecible de JSON con el código de estado correcto adjunto. El middleware es excelente para capturar todo, pero a veces queremos una integración más estrecha con el pipeline de MVC, especialmente si necesitamos acceso al model state o a los argumentos de la acción. Ahí es donde entra un exception filter global. Implementamos onException, inspeccionamos la excepción lanzada, y asignamos context.result a un object_result que lleva nuestro palo de problem details. Establecer exception handled en true le dice a MVC que hemos procesado completamente el error, así que no continuará subiendo por el pipeline. Registramos este filtro globalmente en program.cs para que cada controlador en la API se beneficie automáticamente sin necesidad de bloques try-catch dispersos por acción en toda nuestra base de código. ¿Por qué basar todo esto en Problem Details en lugar de inventar nuestra propia forma? Porque Problem Details es un estándar RFC, ya integrado en ASP.NET Core,
y nos da un conjunto predecible de campos que incluyen type, title, status y detail. Lo extendemos con propiedades personalizadas como trace ID y errors para llevar detalles específicos de validación. Esto significa que nuestro contrato de error no es una invención particular que solo nuestro equipo entiende. Sigue una convención de la industria que las herramientas, las plataformas de login, e incluso otros SDKs de cliente ya esperan. Para los makers de Power Apps, esa consistencia significa que pueden escribir una fórmula genérica de parseo y reutilizarla en cada llamada a la API dentro de la app. Los fallos de validación merecen un trato especial porque Power Apps a menudo necesita resaltar un campo específico, no solo mostrar un mensaje genérico. Usamos la Validation Exception de Fluent Validation y la convertimos en un objeto Validation Problem Details, agrupando los errores por nombre de propiedad en un diccionario. Esto nos da un palo donde cada nombre de campo se mapea a un arreglo de mensajes de error. Del lado del Canvas App, esto significa que podemos inspeccionar errors.email o errors.phone directamente y establecer el color del borde o el texto de error en ese control de formulario exacto. Esta es la diferencia entre un banner rojo genérico y una validación en línea de campo verdaderamente profesional en tu app. Veamos el contrato son real que sale de nuestra API y llega a la respuesta del Custom Connector. Nota que la forma es consistente sin importar el tipo de fallo, siempre obtenemos type, title, status, y un trace ID para correlación de soporte. Cuando es específicamente un fallo de validación, también obtenemos un objeto errors indexado por nombre de campo. Este es exactamente el payload que Power Apps va a interpretar. Si tu equipo estandariza esta forma en cada microservicio, tus desarrolladores de Canvas App solo necesitan aprender un patrón de parseo, reduciendo drásticamente la cantidad de código defensivo de PowerFX necesario en cada llamada a la API. En todas tus apps. La validación es solo la mitad de la historia. Las fallas transitorias, como un timeout momentáneo de base de datos o un IPO en un servicio downstream, necesitan reintentos en lugar de que se muestre un fallo inmediato al usuario. Usamos Pali, la librería de resiliencia, para envolver nuestras llamadas salientes de HTTP Client con una política de reintentos usando Exponential Backoff. Si se agotan todos los reintentos, esa excepción todavía fluye hacia nuestro middleware y se mapea a una respuesta problem details de falla transitoria con código 503. Esto le dice explícitamente al Canvas App que esto es temporal y reintentable, lo cual es un mensaje muy diferente al de un fallo de validación permanente, y debería activar un patrón de notificación diferente en PowerFX. Un detalle que separa el manejo de errores amateur de los despliegues de nivel profesional es la correlación. Cada respuesta problem details que generamos incluye un trace ID extraído de HTTP context.traceIdentifier. Registramos ese mismo identificador del lado del servidor usando Structured Login, así que cuando un usuario reporta un problema en el Canvas App, el soporte puede buscar en los logs por ese trace ID exacto y encontrar inmediatamente la excepción correspondiente del lado del servidor, el stack trace y el payload de la solicitud. Sin esto, te quedas preguntándole a los usuarios a qué hora pasó y adivinando. Con esto, el triaje toma segundos en lugar de horas, y no nos cuesta casi nada implementarlo ya que ASP.NET Core genera estos identificadores gratis. Ahora cambiemos al lado de Power Apps y veamos cómo PowerFX realmente consume este contrato. Después de llamar a nuestro Custom Connector, interpretamos el cuerpo de la respuesta como JSON e inspeccionamos primero el campo status. Si es 400, sabemos que es un fallo de validación. Así que profundizamos en el objeto errors y extraemos el mensaje específico del campo, en este caso para email, y lo usamos para configurar una etiqueta o notificación. Si es cualquier otra cosa, particularmente 503, mostramos un mensaje de reintento más amigable en su lugar. Este único patrón reutilizable puede envolver cada llamada a la API en tu app, dándole a los makers una forma consistente y de bajo código para manejar fallos. Esto es lo que se ve desde la perspectiva del usuario final. En lugar de una pantalla críptica de fallo del conector o un blob de JSON sin procesar, el maker ha construido un error en línea limpio directamente debajo del campo email, usando el mensaje exacto que nuestra API devolvió. El usuario entiende inmediatamente que corregir, sin nunca ver un stack trace, un código de estado, o un trace ID. Ese detalle técnico todavía existe, simplemente está guardado en tus logs para soporte, no lanzado a la cara del usuario. Este es todo el punto de la arquitectura que construimos hoy,
Errores precisos y estructurados en el backend que se traducen en orientación calmada y accionable en el frontend. Recapitulemos la estrategia que recorrimos hoy. Centralizamos el manejo de excepciones en middleware para que nada se escape sin ser capturado. Añadimos una capa con un exception filter global para el contexto específico de MVC. Estandarizamos cada respuesta en Problem Details, extendido con trace ID y errores a nivel de campo. Tratamos los fallos de validación y las fallas transitorias como categorías fundamentalmente diferentes que requieren mensajes distintos para el usuario. Y cerramos el ciclo con IDS de correlación para un triaje de soporte rápido. Y patrones limpios de parseo en PowerFX que cualquier maker de tu equipo puede reutilizar. Si estás construyendo integraciones serias de Power Platform, este patrón pertenece a cada API que lances. Suscríbete a Chrome 11 para más contenido avanzado de integración de Power Platform y .NET. Y deja tus preguntas en los comentarios de abajo.